La necesidad de protección y el resguardo de los derechos humanos en el plano internacional fue evidente después de la Segunda Guerra Mundial. Es por ello que, además de un sistema internacional o universal para llevar a cabo esta tarea, se han creado sistemas regionales que tienen por objeto el control de la normativa interna y de las acciones y omisiones atribuibles a los gobiernos y estados, con un enfoque en las inquietudes de la región respecto al tema. Dentro de aquellos sistemas regionales, los dos principales son el sistema europeo y el sistema americano, cuyos órganos principales respectivos son la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, debe su creación al artículo 19 del Convenio de Roma de 1950, adoptado por el Consejo de Europa y que entró en vigor en el año 1953. Esta nos dice que su objetivo es asegurar los compromisos y obligaciones que adquieren los Estados miembros del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que a su vez tiene como fin proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros, permitiendo así un control judicial del respeto y la protección de dichos derechos individuales. Esto significó por primera vez la creación de un órgano internacional en materia de derechos humanos con competencia cedida para su vigilancia, que posteriormente también sirvió como base para próximos sistemas regionales que se crearían en los años siguientes, como por ejemplo el sistema americano. Espera, ¿me estás diciendo que el sistema americano utilizó como base el sistema europeo? Claro, ¿Eso significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se basa en la Corte Europea de Derechos Humanos? Sé que suena confuso debido a algunas diferencias que se presentan hoy en día en cuanto a su procedimiento y funcionamiento. Si bien ambas persiguen un objetivo bastante similar, hoy en día presentan más diferencias que antes. ¿A qué te refieres con las diferencias? déjame explicártelo. La Corte Europea de Derechos Humanos no fue siempre como la vemos hoy en día, ya que su convenio ha sido objeto de múltiples protocolos que han introducido cambios y modificaciones dentro de él por diversas razones. Esto explicaría un poco más que a simple vista no nos percatemos de muchas similitudes estructurales o procedimentales entre ambas cortes. Dentro de los protocolos antes mencionados, destacan el protocolo número 11 y el protocolo número 14. Hablemos un poco más de ellos. Aclaremos algo primero. Hay dos tipos de protocolos de los que ha sido objeto la Convención, encontrándonos con los protocolos adicionales, que buscan incorporar nuevos derechos que deberán gozar de protección y resguardo internacional, y los protocolos procedimentales, que buscan modificar el procedimiento para el resguardo y protección de dichos derechos. Cabe mencionar que ambos protocolos no funcionan de la misma manera, pues los adicionales son vinculantes solo para los estados que, habiendo ya ratificado la Convención, ratifican el respectivo protocolo, a diferencia de los procedimentales, que deben ser firmados por todos los estados parte para entrar en vigor. Es a este último tipo de protocolo, el procedimental, al que pertenecen los protocolos 11 y 14 antes mencionados. Pero antes de entrar a explicar estos dos protocolos, déjenme contarles cómo funcionaba originalmente. En sus inicios, el sistema europeo contaba de tres órganos principales, que estos no tenían la característica de ser permanentes. Contamos con el tribunal compuesto por jueces, la comisión compuesta por expertos en derechos humanos y el comité compuesto por ministros que cumplen funciones jurisdiccionales, pero no de tanta importancia como los dos primeros organismos. La función que le correspondía a la comisión era de calificar la admisibilidad o inadmisibilidad de las demandas que ante ella eran presentadas. En el caso de ser calificadas como admisibles, esta función la cumple el tribunal, que es resolver el asunto sometido a su conocimiento. Pero con el tiempo surgió la necesidad de un cambio, de una reforma al convenio por razones de retardo en las causas y por quejas que habían surgido acerca de la composición de la comisión, estimando algunos que un tema tan importante como la admisibilidad o la inadmisibilidad de causas debía corresponder a jueces. Y aquí es donde entra el protocolo 11, la primera gran modificación al sistema europeo. Este protocolo buscaba aumentar la eficiencia del sistema, y vaya que lo logró. Pero antes de hablar de los resultados, hablemos de los cambios que se introdujeron. Uno de ellos fue eliminar la función jurisdiccional del Comité de Ministros, en cambio estos ahora se encargan de revisar el cumplimiento de las sentencias. También fusiona el Tribunal y la Comisión, que en un inicio estos eran órganos separados y que carecían de permanencia. Estos pasan a ser un órgano conjunto y que tiene la característica de ser permanentes.
También estableció una nueva organización en cuanto al funcionamiento. Pasa a ser de 3 órganos diferentes. Primero la comisión revisaba las demandas y declaraba su archivo o su admisibilidad de manera unánime. Luego la sala revisaba la mayoría de los asuntos y la sala revisa en materia y en fondo, y también sobre asuntos de admisibilidad, y la gran sala revisa solamente los asuntos más importantes. Esto permitió un funcionamiento mucho más ágil y eficiente de la Corte. Sin embargo, además de lograr un funcionamiento más eficiente, cada vez fueron recibiendo más y más demandas, dictando el 90% de sus sentencias desde su origen entre los años de vigencia del Protocolo 11. Esto, a pesar de traer una solución, evidenció la necesidad de una nueva modificación a la Convención para combatir el gran número de demandas que se presentaban ante el tribunal. Para dar solución a este problema se implementó el Protocolo 14. Cabe mencionar que su entrada en vigor no fue fácil, pues a pesar de quedar abierto a la firma en el año 2004, fue ratificado recién en el año 2010, debido principalmente a problemas por parte de Rusia. Dentro de las reformas más importantes que se introdujeron por medio de este protocolo encontramos, primero, la potestad otorgada a los jueces de declarar inadmisibles aquellas demandas que lo fueran claramente, debiendo enviarlas a un comité en caso de dudas. Segundo, la creación de una nueva causal de inadmisibilidad, además de las 5 preexistentes. ¿Cuál es esta nueva causal? La de haber sufrido algún perjuicio importante el demandante. Y por último, se permitió que los casos repetitivos fueran decididos por un comité en vez de una sala. Escuchando todo lo que hemos conversado, sí logro identificar un par de similitudes entre los dos órganos, entre la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el funcionamiento que tenía en los inicios la Corte Europea era de funcionamiento tribunal y comisión, y este es el que todavía se sigue implementando en el sistema americano. También la admisibilidad de las demandas es muy parecida en los inicios de la Corte Europea de Derechos Humanos como el sistema que actualmente tiene para admitir las demandas el sistema americano, y que también está sujeto al control de la comisión. Vea, ¿acaso acabas de decir que notas solamente un par de similitudes? Déjame decirte que hay muchas más, como por ejemplo que los jueces son escogidos o elegidos directamente por los miembros tanto de la Organización de Estados Americanos como del Consejo de Europa, y además que funcionan respectivamente como máximos intérpretes de la Convención Americana y del Convenio Europeo. Pero no nos quedemos bajo la ilusión de que son iguales, presentan también muchas diferencias, como el número de jueces que las componen y la respectiva duración en el cargo. Además, los protocolos antes mencionados ahondaron sus diferencias. Pero si de todas maneras las dos cortes tienen tantas similitudes, ¿por qué no adoptan los protocolos ya mencionados ambas cortes? Porque si es que fueron beneficiosos para la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no serían lo mismo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, podríamos decir que si bien es común querer compararse y siempre imitar a Europa, debemos ver si somos capaces de hacerlo. Primero debemos recordar que el presupuesto de ambas cortes es muy distinto, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el tribunal internacional con el presupuesto más bajo. Por lo tanto, no sería sencillo adoptar el mismo sistema de la Corte Europea de Derechos Humanos, que cuenta con más jueces que nosotros y un sistema de carácter permanente en vez de uno extraordinario, establecido en periodos de tiempo determinados por la misma Corte. Sería excelente un mejor manejo y agilidad en la resolución de las causas, pero debemos tomar en cuenta el presupuesto con el que contamos para llevar a cabo esto. Y además, otro problema previo que debemos tomar en cuenta es que al momento de presentar una demanda ante la comisión en el sistema americano, pueden pasar años antes de que ésta sea declarada admisible por dicha comisión y pueda pasar a ser conocida por la Corte. Las demandas pueden quedar estancadas 7, 10 e incluso 12 años en la comisión antes de pasar a ser conocidas por la Corte, por lo cual, más que ante un problema de resolución de las causas, estamos ante un problema de admisión de aquellas causas. Quizás deberíamos enfocarnos en solucionar este problema primero. Quizás funcionaría fusionar la Comisión y la Corte, como en la Corte Europea de Derechos Humanos. Si bien ambas cortes presentan ciertas similitudes, como grupo consideramos que aplicar indiscriminadamente los protocolos 11 y 14 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos traería más consecuencias que ventajas, ya que debemos
primero atacar el fondo del asunto y permitir las condiciones para que, si es que estos protocolos llegan a aplicarse, se puedan al menos modificar. Una de las modificaciones que podríamos realizar a estos protocolos es el número de jueces o la característica de que los órganos sean permanentes. Por ahora, esperemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos siga admirando a su hermana mayor, la Corte Europea de Derechos Humanos, y logre en algún momento realizar estas modificaciones para poder aplicar estos protocolos. Y si no, que logre encontrar un mejor funcionamiento en otro modo.